Buenos días. Bienvenido a su programa Radial Ánimo de todos los martes. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá. Como ustedes saben, hoy nos toca hablar de los derechos humanos. Lo platicamos la semana anterior. Vamos a hablar del delito de pornografía, los depredadores de la web. A la semana anterior les comenté que esta semana íbamos a seguir hablando sobre la pornografía, es la última sesión, la dividí en dos. La primera hablamos de la pornografía desde el punto de vista teológico y ahora vamos a hablar de la pornografía desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista legal. Quiero esta mañana agradecerle a los magistrados, a los jueces, al programa Viva Nuestros Corazones, a la policía cibernética, por todas las estadísticas y las informaciones que enviaron para el efecto de poder hacer este programa. Muchísimas gracias. Así como a mí me comparten esta información, yo se las traigo hoy al público para el efecto de que podamos tener más conocimiento acerca de esta problemática. Y bueno, como les comentaba, eh, me comentaba, incluso lo publicaron en las redes, un fiscal de Madrid, España, que en el año de 2018 vamos a introducir el programa acerca de las estadísticas. Vamos a hablar de las estadísticas de este delito. Este fiscal de España, de Madrid, España, comenta que en el año 2018 el Internet tenía más de 4,000 millones de usuarios, más de la mitad de la población mundial. En el año 2019 asciende a 4,398,000 usuarios, cerca del 60% de la población mundial. Y para el 2020 ha subido un 9% anual. Por lo tanto, aumenta el potencial de víctimas y potenciales autores del delito a través de la red. Sumado a esto están las redes sociales. Por lo tanto, tenemos que entender que cualquier delito cometido a través de Internet tiene grandes consecuencias. Por eso la importancia de tener conocimiento acerca de esto. Y obviamente estas consecuencias van a ser en perjuicio de la víctima, ya que cualquiera puede tener acceso a esos hechos delictivos donde la víctima es publicitada, es reproducida su imagen. A través de la red, el criminal se siente anónimo y adquiere valor para cometer los peores delitos. También están unas terceras personas que distribuyen el material pornográfico que hace que este delito tenga gran trascendencia. La semana anterior platicábamos la importancia del control parental, que los padres estén pendientes y observando el tiempo y en dónde sus hijos están navegando en la red. Y bueno, también hablamos de que el sexo seguro dentro del matrimonio prevenía este delito. Los menores son atrapados por los depredadores de la red a través de juegos, de programas, en donde les ofrecen a los menores ganar puntos, incluso les ofrecen premios y incluso el delincuente se hace pasar por menor para tener vínculos e interactuar con ellos. De esa forma atrapan a los menores a través de la red. Una vez que el delincuente se ganó su confianza, les envían contenidos pornográficos para embaucarlos. Vean cuál es el camino o la estrategia que usan los delincuentes para atrapar a los menores en este delito. ¿Qué pasa cuando son mayores de 12 años los menores? El depredador finge una relación sentimental para obtener fotos de los genitales del menor y así distribuirlos en la red. Existen menores incluso que una vez que han sido atrapados o enganchados,
en la pornografía, ellos consiguen a otros menores para el depredador de la red. Y legalmente, ambos tienen una consecuencia legal, tienen una consecuencia jurídica. ¿Qué pasa cuando un depredador, después de que ha captado a un menor para que le envíe contenido pornográfico, ya sea de él, perdón, o de otras víctimas menores que hayan atrapado? ¿Qué pasa cuando el menor se niega a seguir enviando este material? Entonces es cuando viene el chantaje. Los depredadores de la red le dicen al menor: o me envías más material pornográfico, o yo envío a tus padres o a tu escuela este material que tú voluntariamente me entregaste de tu cuerpo. O concertamos una cita para tener relaciones sexuales, o procederé a la difusión de ese contenido en las redes sociales. De esta forma empiezan a manipular a los menores. Muchas víctimas de la pornografía y los pedófilos que extorsionan han conducido a sus víctimas al suicidio, sean adultos o sean menores de edad, con este tipo de chantaje. Los han llevado a graves depresiones y por vergüenza muchas veces la víctima no pide ayuda. Sumado a esto, se desconoce a su victimario físicamente, ya que todo es a través de la red. Y es difícil poder encontrar su localización, ya que los depredadores de la red usan perfiles falsos. Aquí tuvimos un caso en Canadá hace muchos años de una menor de 15 años que su papá era una persona muy conocida, tenía un lugar distinguido dentro de la sociedad, y esta menor fue víctima de este chantaje, fue enganchada por un depredador de la red, y cuando ella ya no quiso participar ni quiso seguir consiguiendo más víctimas para este depredador, pues la empezó a amenazar, como ya estaba comentando, que se lo iba a enseñar a los padres, que iba a difundirlo en las redes, que lo iba a repartir en la escuela. Y esta fue una presión muy grande para esta menor y terminó suicidándose. Fue un caso muy conocido en este país. Obviamente causó mucha tristeza. Esta víctima desafortunadamente, pues creo, no lo sé, no puedo asegurar, no sintió confianza de pedir ayuda a sus padres, a las autoridades, y tomó esta difícil situación. Muchas veces salen en los medios de comunicación que los menores se suicidan, o las mujeres, los hombres, etcétera. Y dicen que porque estaba en depresión, pero no dicen muchas veces que pudiera ser que esa depresión fue causada porque fue víctima del chantaje de un depredador de las redes. Este padre, estos padres que pasaron por este dolor, decidieron hacer una fundación con el nombre de su hija, en donde actualmente ayudan a los jóvenes a evitar que lleguen a cometer ese difícil camino para resolver el problema. Y en Canadá, afortunadamente, a pesar de que este no es un país perfecto, se ha avanzado mucho al respecto. Y para apoyar a las víctimas en la violación a su dignidad y a sus derechos humanos, la Policía Cibernética de Edmonton y otras ciudades le pidieron ayuda a Bill Gates. Todos hemos oído hablar de Bill Gates, para el efecto de que cree programas de informática para el efecto de poder capturar a los depredadores. Así como ellos han avanzado en su conocimiento de la cibernética, lo mismo han hecho las autoridades, y le han pedido ayuda a los profesionales en esta área para el efecto de proteger los derechos humanos de las víctimas. La pornografía, tenemos que entender que es un mal silencioso. Es una industria que genera 97,000 millones al año.
Y ellos saben que los consumidores terminarán pagando por ello. Por eso tienen proliferación en las redes. Vamos a hablar de varios países donde se ha avanzado, se ha trabajado al respecto. Y vamos a hablar primero de Bolivia. En Bolivia, por si tú no lo sabías, es un delito portar o almacenar material pornográfico en tu celular o guardar links que tengan relación con ellos. Los operativos que se hacen constantemente en este país pretenden bajar el consumo. En Perú, en migración, la policía está autorizada para revisar los dispositivos móviles de los turistas, sus computadoras, de las personas que quieren ingresar al país para el efecto de negarles la entrada si se les encontrare este contenido. Muchas personas, al bajar películas, que esa es otra forma por los cuales los menores, las mujeres, los hombres se pueden enganchar con estas redes, es que muchas veces al tratar de bajar películas en tu móvil o en tu computadora, sin querer bajas pornografía infantil. Los depredadores de las redes reciben dinero por esas descargas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no participar de este delito descargando algo. Aunque tú no tengas la intención, como se han infiltrado en todas partes los depredadores de la red, tus hijos, nosotros, nuestros esposos pueden terminar sin querer descargando este material. Fíjese qué pasó en Perú. En Perú, un menor de 15 años fue intervenido por policías de la alta investigación porque era receptor de pornografía infantil. La policía de Perú intervino porque el FBI en Estados Unidos había rastreado una dirección donde llegaba material pornográfico desde el extranjero. Y fue así como llegó la policía a la vivienda de este menor y se sorprendieron al ver que esos archivos eran manejados por un menor de 15 años. Se descubrió que tenía un año almacenando y habiendo sido enganchado por un ciudadano mexicano que a través de correos electrónicos le enviaba páginas pornográficas a este joven peruano. Obviamente él descargaba este material, pero ¿qué pasa? Vean cómo la gente se va enganchando más y más. Este joven empieza con posesión, empieza descargando y termina convirtiendo su ordenador en servidor. O sea, se vuelve distribuidor de pornografía. Y si no los hubieran detenido ambos, estoy hablando del joven peruano y de la persona mexicana que estuvieron ligadas, el paso que seguía era la producción de la pornografía. O sea, avanzan un paso más hacia el delito. Primero empiezas como poseedor, luego como consumidor, poseedor, y después te vuelves distribuidor. Y finalmente, el paso que sigue, que empieces tú ya a grabar a los menores. Por eso la importancia y el fin de este programa, el fin de estas pláticas de derechos humanos, es que podamos nosotros prevenir a los padres, prevenir a nuestros hijos, limitando el tiempo del uso del Internet, sobre todo supervisado, acuérdense, el control parental. Realmente los padres somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad. Después está el gobierno, después están las autoridades, pero finalmente nosotros somos los que tenemos que tener conocimiento cómo nuestros hijos pueden ser enganchados por estos depredadores. Al mismo tiempo tenemos que mantener una relación de confianza para que nuestros hijos nos avisen cuando sean víctimas de los depredadores de la red. A, a través del acoso, del bullying, de la trata, es que
los depredadores de la red pueden llegar a extorsionar y a chantajear a los menores. Acuérdense lo que les comentaba no hace rato, que han llevado a estas personas incluso a corralar a sus víctimas de tal forma que el único camino que ellos han encontrado es el suicidio. Y hay que ser muy cuidadosos. Creo que una de las formas de poder bajar esos índices de suicidio es que primeramente tengamos conocimiento de cómo se introducen los depredadores a nuestras casas y segundo, cómo poder prevenir este delito. El 90% de la pornografía es violenta y degradante para las mujeres víctimas, para los menores o para los adultos. Para proteger a las probables víctimas en el Reino Unido, o sea, hay países que han tomado medidas como por ejemplo, si tú quieres meterte a determinada página donde pudieras correr el riesgo de que sin querer se bajara material pornográfico, para que puedas usar estas páginas, el Reino Unido ha introducido una identificación para que puedas acceder a navegar a esos sitios. De esa forma quieren prevenir y quieren ayudar a las futuras o presuntas víctimas de que los depredadores no tomen ventaja de ellos. El ciberataque de la pornografía infantil es uno de los más cometidos en esta pandemia. Lo que les comentaba en la sesión anterior, no sé si recuerden, las personas les han dedicado mucho tiempo a las redes, ahorita es el único camino que hemos tenido para poder seguir trabajando, para poder seguir estudiando, para seguir transmitiendo nuestros conocimientos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta área. Por eso era importante para mí platicarles acerca de esto. Tenemos que el ciberespacio es más peligroso porque cuando entramos, cuando los menores entran, nos cierran la puerta. ¿Y qué es lo que necesitan los depredadores? Esta rendija para introducirse. Aquí en Canadá existe el Centro de Protección contra la Explotación de Menores, que es una red. Tengo que reconocer que en este país, afortunadamente, ha habido protección para las víctimas de los menores, para las víctimas menores de edad. La policía, las autoridades se han esforzado en trabajar con este flagelo y se ha hecho varios documentales. Yo les recomiendo cuando tengan tiempo vean el documental Atrapados en la Red, es en español incluso, en donde hablan de cómo desmantelan las redes de pornografía y refleja cómo los depredadores intercambian fotos y videos obscenos y están en busca de nuevas víctimas. Como les decía, solo se necesita un depredador, un clic de ratón, que es la rendija que ellos necesitan para destruirte a ti y a tu familia. Hay 20 millones de páginas web ilegales con fotos y videos obscenos. La policía del mundo, quiero que tú lo sepas, que la policía del mundo entero está investigando para luchar contra una nueva red internacional en un mundo virtual. Esta es la nueva cara del crimen del presente siglo. Por eso hoy te quiero animar a que seas un defensor de las causas de los oprimidos, a que seas un defensor de los menores o de las mujeres que caen en estas redes de depredadores. Un caso también que se publicó aquí en Canadá y que lo vas a encontrar en este documental acerca de cómo han rescatado a víctimas, a menores víctimas de la pornografía infantil. Y esto se debió a que hacen un operativo donde atrapan a gente de Canadá al mismo tiempo, a gente de Canadá, a gente de México, a gente de Estados Unidos, a gente de Inglaterra. Y
Esto se pudo hacer, afortunadamente, porque cuando hacen este operativo y recluyen en una cárcel canadiense a uno de los depredadores, la culpa y remordimientos que había en él de este depredador cibernético, esto fue en Calgary, Canadá, lo lleva a denunciar una red de pedofilia, de pornografía infantil, que transmitían en vivo abusos sexuales en agravio de los menores. ¿Y qué hacen los expertos en cibernética con esta información? Bueno, pues rompieron los códigos encriptados donde se burlaban estas personas de la policía y se consiguieron sus direcciones IP, atrapando al depredador infantil. Como les decía, fue en Londres, Inglaterra, y fueron arrestados varias personas en otros países. En otro operativo en el Reino Unido, se arrestó a un hombre de 27 años que tenía 75,000 imágenes obscenas y 350 horas de video en su ordenador. ¿Saben cuántas personas lograron atrapar? A 700 miembros en la sala de chat. Fueron detenidos, así como a líderes de la red, y se rescataron a muchos menores. Imagínense hasta dónde ha llegado la pornografía infantil, que estas personas transmitían en vivo cómo abusaban de los menores. Vamos a ver también que el FBI, así como cuando se ha tratado de combatir al narcotráfico, tanto la DEA como el FBI, el Interpol, cualquier autoridad, introduce a sus miembros como elementos en los carteles. Este documental nos dice que asimismo el FBI introduce a sus elementos para atrapar a estos depredadores de la red. Introduce a los elementos de la policía cibernética, los hace pasar por depredadores sexuales, a sus elementos los introduce a la sala de chat de los pedófilos. ¿Por qué? Porque el mensaje es este que quieren dejar. El Internet ha dejado de ser un territorio sin ley. Y esto nos alienta, esto nos anima, porque han habido países que desafortunadamente, en lugar de avanzar, en lugar de combatir y defender los derechos humanos de los menores, se han coludido, han encubierto esta actividad delictiva y haciendo que en lugar de que se ataque este problema, aumente. Y no han querido participar con la Policía Internacional para el efecto de poder llevar a cabo operativos y seguir desmantelando estas redes de pedófilos que están vulnerando los derechos humanos de los menores. Y pues este es el programa por hoy. La el mensaje que se quiere mandar, la idea es de que como padres estemos alertas, tengamos conocimiento cómo los depredadores de la web pueden llegar a nuestros hijos, cómo se introducen a nuestra casa, y al mismo tiempo si nosotros percibimos que hay menores que caen en depresión por mucho tiempo que hayan estado expuestos en la red, tenemos que saber si no han sido víctima de estas personas. A todas luces, como les decía de la fundación aquí en Canadá, a todas luces se quiere evitar que estos menores tomen una determinación o tomen un camino falso, que sea llegar al suicidio con tal de resolver sus problemas. Creo que como profesionistas, como padres, las autoridades que están trabajando en esto, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho por el cual estar siguiendo trabajando y preparándonos para evitar, como les decía, que el Internet deje de ser un territorio sin ley. Y sí hay resultados, sí hay resultados. Ahorita yo les comenté varias estadísticas, les he comentado cómo países han estado trabajando al respecto. Y si tú ves que en tu país no se está haciendo algo, yo te animo a que veas este documental, Atrapados en la Red,
y veas que sí se puede combatir este crimen, no va a haber impunidad y a pesar de que estas redes, estos depredadores se están preparando y tienen más conocimiento, también la policía del mundo está trabajando al respecto. Y te quiero dar las gracias por tu tiempo. Soy la abogada Lady Campos de nuevo y gracias por estar conmigo en este programa de derechos humanos. También gracias a las personas que han estado solicitando asesorías jurídicas gratuitas. Es un placer para mí poderte servirte y poderte ayudar en todo lo que yo pueda para que puedas tener una forma, un camino de resolver alguna problemática legal. Gracias a los abogados de otros países que nos apoyan, que ayudan a las personas que se acercan a nosotros para pedir estas asesorías jurídicas gratuitas y deseo que tengas una excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Cuídate mucho y feliz día. Hasta luego.